Buenas noches a todos, bienvenidos. Iniciamos en unos minutitos el webinar en la compañía de nuestro ingeniero Ezequiel Machado. Muy buenas noches a todos. Como ya nos presentó María Ángela, mi nombre es Ezequiel Machado. Actualmente estamos en planta, por eso les pido disculpas si en algún momento se escucha alguna interferencia o algún corte de señal. Lo bueno es que podemos nosotros compartir algunas experiencias desde cualquier parte del mundo en este momento, tomando en cuenta que hay que sacar lo bueno de la pandemia y en este caso ha sido de que nos hemos permitido volvernos autodidactas, al menos un poco más autodidactas que antes en relación a lo que en un principio percibíamos. Quizás desde mi punto de vista hay mucha gente que ha aprendido a acercarse un poco más, ha aprendido a aprovechar la tecnología y sabemos que son tiempos difíciles. Me alegra mucho que estén aquí ustedes tratando de superarnos porque una vez que se venga la recuperación, se vienen las responsabilidades y una principal para todos ustedes y nosotros, los que hemos quedado vivos, si se puede decir, es el recuperar todo lo que se ha perdido en el mundo en cuanto a economía, en cuanto a familia, en cuanto a unión. Y es por eso que agradezco a Sinergia la invitación para este tipo de charlas en las cuales nos permitimos compartir algo de lo poco que sabemos y también recolectar la información que ustedes pueden también proveernos, ¿no? En una charla. Por eso siéntanse con toda la libertad de levantar la mano, poner preguntas en el chat, hacer algún comentario, que se vuelva esto un debate en función a lo que ustedes conocen y a lo que también puedan tener dudas. Sin más que decir, María Ángela, comencemos con el webinar del día de hoy, parte de lo que es el programa de aplicación industrial de la termografía. Eh, el webinar se titula Ensayos no destructivos, Introducción a la termografía infrarroja. Como ya nos presentaron, mi persona es alguien que le gusta el análisis predictivo o monitoreo basado en condición, pero también orientado a la gestión de mantenimiento. De las técnicas más comunes o más populares que se pueden realizar en lo que es mantenimiento basado en condición está el análisis de lubricantes, que tiene toda una ciencia de la lubricación por detrás, la termografía infrarroja y el análisis de vibraciones. En tal sentido, mi persona se ha ido preparando en lo que es lubricación de maquinaria, tanto desde la parte de ingeniería, lo que es gestión, y la parte de ejecución en campo, análisis de laboratorio y demás. En el tema de análisis de vibraciones, del mismo modo, sé que muchos de ustedes han estado en el curso del ingeniero Juan Carlos Salgueiro. Él es uno de los pocos nivel 3 en Bolivia y bueno, existe un nivel 4 que es Denis Espinosa de la empresa Vibroval, que son realmente pocas las personas especializadas en Bolivia. Vamos a ver en algunas dispositivas siguientes, hay un indicador de personas certificadas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Y en el tema de termografía categoría 1 hasta hace poco en lo que es la ISO 18436 y ahora nivel 1 en lo que es la SNT. Y justamente eso vamos a tocar hoy. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué hay nivel 1 y por qué hay categoría 1? ¿Ya? Ahora, viendo el tema de lo que les comenté de categoría 1 y nivel 1, antes de nada, vemos instituciones para certificación. Entre ellas, no sé si ha cambiado de diapositiva, ¿me pueden confirmar? ¿Están viendo un mapa? Sí, cambio, Inge. ¿Se ha quedado colgada la imagen? Estamos con el mapa Instituciones para Ah, ya, perfecto. Certificación. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es instituciones para lo que es la certificación, por la parte de la ISO 18436, Capite 7, tenemos al Infrared Training Center, que el centro para Latinoamérica se encuentra en Brasil. El contacto, si ustedes pueden buscarlo, es el ingeniero Estuardo Serpa. Él está en LinkedIn, no tengo ningún teléfono de contacto, pero para lo que es la SNT, la Asociación Americana de Pruebas No Destructivas, tenemos al ingeniero Alberto Reina.
Es una persona que viene constantemente a Bolivia, presta servicio en el área petrolera, en el área minera, porque es uno de los pocos que está certificado en todas las técnicas que dice el ASNT, eh, en un 90% en nivel 3 y en el resto en nivel 2. Y ya vamos a ver el alcance de esta certificación, porque hace que realmente tengamos una buena expectativa de los cursos que él da para certificación. Es recomendado. Personalmente, en 2 de los últimos cursos que yo me certifiqué fue con él y la verdad es que hay que reconocer que en América Latina hay pocos profesionales que tengan ese nivel de alcance y experiencia en cuanto a estas técnicas. Entonces, los objetivos del día de hoy es, antes de pasar a la introducción a termografía infrarroja, ver las 3 guías que tenemos en cuanto a normativas principales de acceso para Latinoamérica. La primera es de la ASNT, la normativa SNT-TC 1A, edición 2020. La última edición es del año pasado. La antigua, que todavía seguramente muchos la deben estar conociendo, es la 2016, pero esta 2020 ya está en vigencia. Aprovecharon la pandemia para actualizar algunos puntos, los vamos a revisar, que es justamente para calificación y certificación del personal. Tenemos después la ISO 18434-1 del 2008, la cual nos va a dar los lineamientos para diagnóstico de máquinas en cuanto a termografía, y la ISO 18436-7, que es la que da los lineamientos para la calificación y evaluación del personal en lo que es termografía basada en la ISO 18434-1. Entonces, antes de ir a lo que es la termografía per se y todos estos normativas que nos están regulando, vamos a hablar de dónde entra la termografía en lo que es el mantenimiento. Para lo que es la gestión de mantenimiento, vamos a hablar de lo que son filosofías. Nosotros conocemos el mantenimiento correctivo, el cual puede ser inmediato o diferido, dependiendo de la filosofía y las políticas de cada empresa. El mantenimiento preventivo, el cual tiene su base en la operación, que puede ser mediante un contador de horas, kilómetros, número de accionamientos o algún otro contador en el tiempo. Y el basado en condición, donde tenemos técnicas que nos permiten evaluar síntomas y buscamos fallas para darle una solución. Después tenemos el mantenimiento proactivo, identificación y eliminación de causa raíz, y luego ya filosofías de mantenimiento como el RCM y el TPM, que requieren una implementación y una integración de todo lo que es operaciones, mantenimiento y la empresa en general. Para finalmente llegar a algo que yo les recomiendo siempre, existen algunos cursos llamados finanzas para ingenieros o finanzas para no financieros, los cuales nos permiten hacer evaluaciones de análisis costo-beneficio, ciclos de vida, tasa de retorno, valor actual neto y otros detalles que para defender proyectos nosotros los debemos conocer a profundidad, bueno, no a profundidad, sino hasta el nivel que alcanza para defender y validar la factibilidad de un proyecto. Ahora, ¿dónde entra la termografía acá? Para un mantenimiento correctivo, evidentemente nos permite, cuando detectamos un modo de falla que incrementa niveles de emisión térmica o incremento de temperatura, es aplicable. Para un mantenimiento preventivo basado en la operación, obviamente las rutas de termografía se van a basar en frecuencias trimestrales, semestrales, dependiendo mensuales, quincenales, a la criticidad del activo. Por tanto, dentro del mantenimiento preventivo entra este, este punto. Basado en la condición, ya esta es una técnica del mantenimiento predictivo como tal, la cual nos permite, en función de los síntomas, poder, mediante un análisis de tendencia, evaluar el punto en el cual se debe intervenir una máquina de acuerdo a los modos de falla que detecta la termografía. Y en el mantenimiento proactivo, que se nutre de lo que es el correctivo y el preventivo para determinar los modos de falla, en función a la información de los 3 anteriores, también la termografía apoya a lo que es la identificación de causa raíz y posterior eliminación de fallas. Entonces, como ustedes pueden ver, la termografía apoya las filosofías de mantenimiento existentes o los tipos de mantenimiento existentes de manera casi integral, de acuerdo a su aplicación. Ahora vamos a ver la posición de la termografía dentro de la curva PF.
Sabemos de que entre lo que es análisis de vibraciones y análisis de aceite, pueden detectar hasta el 80% de los modos de falla existentes en la mayoría de las máquinas industriales, las convencionales, y que, bueno, la termografía, de acuerdo a lo que es identificación de fallas, requiere un incremento considerable sobre lo que es el proceso, la operación, el modo de operación como tal, el modo de funcionamiento de un equipo. Por tanto, está un poco más atrás. Vamos a un momento colocar el puntero láser, perdón. Está un poco más atrás, y vamos a decir más atrás, más cerca a lo que es la falla funcional que lo que es análisis de vibraciones y análisis de aceite, porque necesita un incremento de temperatura sensible para que podamos nosotros realizar un diagnóstico. Por tanto, ya tenemos un modo de falla un poco avanzado en este punto, pero de algún modo esto facilita muchas veces el diagnóstico en sistemas como por ejemplo los eléctricos de altos niveles de tensión, donde es imposible prácticamente acercarse, ver un tema de vibración o no se tienen fluidos para análisis, ¿no? Es por eso que es bastante importante, aún que nosotros necesitemos que tengamos un avance en cuanto al estado. Bueno, este es un resumen de lo que hemos visto, de lo que es la integración para lo que es tipos y filosofías de mantenimiento, donde nosotros podemos decir que para el mantenimiento no planificado y los correctivos de emergencia para detectar una falla funcional, hemos visto que la termografía nos apoya. Para el tema preventivo basado en programación, dependiendo de nuestras frecuencias de intervención, y para el basado en condición, dependiendo a la complementación con otras técnicas, como es la inspección visual. Podemos ver cambios de color asociados a cambios de temperatura. El monitoreo de desempeño, donde si por alguna razón existe mayor consumo de gas, es porque puede existir mayor flujo de calor, y el mayor flujo de calor hace que se tenga más pérdidas, y por tener más pérdidas consumo más gas. Pero, ¿cómo yo decido hacer termografía? Porque tenga este consumo, este incremento de consumo en los MPCs de gas, por ejemplo. O si de alguna manera nosotros estamos viendo que estamos en un horno con refractarios, un daño en el refractario genera también un flujo de calor, temperaturas sensibles en la parte externa, o si en algún momento el proceso está funcionando a mayor temperatura, quizás tengamos algunas caídas de presión o alguna variación en el flujo o alguna variación en lo que es la viscosidad de un aceite. Eso nos va a ayudar a que en el proceso nosotros decidamos realizar termografía en función al desempeño del proceso, del equipo, del sistema. En el tema de análisis de vibraciones, esta es una técnica complementaria porque, por ejemplo, una desalineación, nosotros podemos detectarla con vibraciones y también podemos detectarla en un nivel más avanzado, obviamente, con termografía, al ver lo que son los dos puntos al lado de un acople o los dos puntos de una correa y ver el mismo estado del acople. Para los que han visto el análisis de elementos finitos, al ver una termografía de un acople, nosotros vamos a ver un efecto parecido de lo que son las tensiones en un elemento, de acuerdo al registro de emisión térmica en lo que es el código de colores, pero se puede detectar. Entonces es complementaria al monitor de vibraciones y está dentro de todo esto lote que son técnicas complementarias que muchos las vamos a ver en este web. ¿Ya? Ahora, viendo lo que son las filosofías de mantenimiento y dónde entra la termografía, vamos a hablar de las tres normativas que desde mi punto de vista, son las que nos rigen en termografía. Existen varias adicionales, pero son las tres básicas que yo he usado dentro de mi experiencia. La primera es de la ASNT, o la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, la cual ha sido actualizada en el 2020, ya les dijimos, y que no solamente ve la termografía, sino ve todas aquellas técnicas no destructivas y no invasivas como tal, y la certificación y calificación del personal en estas técnicas. Vamos a definir. Ensayo no destructivo es un ensayo de material, del componente, del ensamble, para detectar limitaciones o discontinuidades, pero que no requiere afectar el servicio de las mismas. Podemos parar el proceso, pero no vamos a dañar el equipo al momento de hacer la inspección o el ensayo, ¿no? Pero en muchos de esos casos no requerimos indisponer el proceso, el activo o el sistema.
Ahora, dentro de estos ensayos no destructivos se reconocen dos como mantenimiento predictivo basado en condición, que son el análisis de vibraciones y la termografía, como ensayo no destructivo. Porque estos también son métodos de inspección que no intervienen el servicio para poder recolectar o diagnosticar y que requieren, pero a diferencia de los anteriores, interpretar estos datos recolectados mediante técnicas específicas. Ahora, ¿qué ensayos no destructivos tenemos reconocidos por la SNT, la SNT-TC1A del 2020? Emisión acústica, la emisión acústica a distancia, dependiendo de lo que son frecuencias y demás, el electromagnetismo, campos electromagnéticos y otros producidos sea por líneas de transmisión, con detalles capacitivos o inductivos, que nos permiten evaluar la interacción entre estos sistemas, los métodos láser, como por ejemplo para tuberías el tema de emisión para discontinuidades, el análisis de fugas que normalmente está orientado a lo que son tanques de almacenamiento de hidrocarburos, tintas penetrantes, muchos de ustedes conocen, quizás entre ustedes tenemos personal certificado o entrenado al menos en lo que son tintas penetrantes para ver soldadura, discontinuidades y otros métodos. Partículas magnéticas, el análisis de partículas magnéticas para ver variaciones en la formación de un material en función a su composición. Radiografía justamente para ver fisuras subsuperficiales. Radiografía neutrónica. No me animo a hablar de esta porque no la conozco, no sé métodos de aplicación. El ultrasonido, que puede ser activo o pasivo. El ultrasonido activo que nos permite excitar un componente para recibir lo que son discontinuidades, y el pasivo, el cual no requiere una excitación y más que nada se utiliza para determinar tipos de lubricación, emisión de ruido de alta frecuencia a través de sólidos. En las pruebas de flujo magnético, que también he visto su aplicación en tuberías, ondas guiadas del mismo modo. Antes todo lo que es hoy fibra óptica para intercomunicación de subestaciones se hacía por ondas guiadas. Ahora las ondas guiadas son más que nada para ver continuidad en ductos. Ustedes colocan una onda guiada y calculan el tiempo en función de la frecuencia de la onda en que tiene que volver para medir un ducto de acuerdo a su longitud. Si vuelve mucho más rápido, quizás tiene una discontinuidad intermedia. Si vuelve en el tiempo adecuado, podríamos, o dentro de un tiempo aceptable, podríamos decir que no tenemos discontinuidades. Pero para más detalles, realmente les aconsejo, si alguno tiene interés, que podamos buscar bibliografía. Yo les voy a pasar, si por medio de María Ángela, a los grupos de ADASH, y te pido, María Ángela, si puedes pasar el link de los grupos de ADASH, esta práctica recomendada para que ustedes puedan ver el alcance, ¿no? Y si alguno tiene interés, fuera de lo que es análisis de vibraciones y termografía, yo les dejé al inicio de esta presentación el número del ingeniero Alberto Reina, porque si alguno tiene interés, estos cursos no son caros en relación a lo que cuestan quizás las certificaciones nivel 3. Yo les recomendaría ir por una certificación nivel 1, un curso de entrenamiento nivel 1 abierto, que se dan cada año por parte de la empresa Ademinsa Perú. Entonces, eso se los vamos a pasar al WhatsApp. El GPR, Grounding Penetrant Radar, es una técnica que utiliza la continuidad de la Tierra para hacer detecciones, microwave o microondas. No he visto aplicación de manera personal. Y finalmente las dos que nos interesan como PDM, el análisis de vibraciones como técnica no invasiva y ensayo no destructivo, a pesar de que no es un ensayo no destructivo como tal, es una técnica de monitoreo, pero se reconoce como ensayo no destructivo según la SNT, y la termografía infrarroja, que es adicionalmente de ser ensayo no destructivo, es no invasivo, se puede realizar a distancia con las consideraciones necesarias. Ahora, ¿qué es lo que pide esta norma? A diferencia de la ISO, lo primero que te pide es, en función de la práctica recomendada, que es llamado este estándar, no es una normativa, se llama práctica recomendada, formular para cada empresa, para cada institución, una práctica escrita. ¿Qué es una práctica escrita? Es un documento donde la institución tiene que dar una declaración de
personales a los cuales va a capacitar y hasta qué nivel va a capacitar. Hace una estructura, hace una evaluación del alcance y en función a ella, por ejemplo, una institución de 10 personas en el área de mantenimiento puede decir, de mis técnicas o de mis ensayos no destructivos, tales personas van a llegar hasta nivel 2 en tales ensayos. En cuanto a análisis de vibraciones, voy a tener una persona de nivel 3 para emitir procedimientos y 2 personas de nivel 1 para hacer recolección. En cuanto a análisis de vibraciones, voy a tener una persona de nivel 3 y 3 personas de recolección. Entonces, la práctica escrita es un documento para que nosotros como empresa podamos hacer una planificación de nuestros entrenamientos en el tiempo y saber qué y cuántas personas necesitamos en relación a cada método. Lo primero que pide esta norma es que no certifiques y no entrenes a nadie mientras no tengas la práctica escrita. Si alguno de ustedes está en una institución y es responsable de coordinar el entrenamiento del personal de mantenimiento, les sugiero que lean esta práctica recomendada y en función de esta práctica recomendada, que te dice por cada 10 personas, por tipo de aplicación, más específico que la norma hizo, ustedes puedan crear su práctica escrita a manera de práctica, valga la redundancia. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia con los métodos ISO? Que esta reconoce 4 niveles, perdón, 4 estados. El primero es aprendiz. Aprendiz es toda persona que no ejecuta una tarea, pero que ha participado de uno de los ensayos, por lo menos como veedor, más de 3 ocasiones. Eso es un aprendiz. Ya los nivel 1, 2 y 3 son personales que cuentan con entrenamiento y certificación. Entonces, no reconoce 4 categorías como por ejemplo hace la ISO en vibraciones, porque para ellos la categoría 1 es un aprendiz, ¿no? No certifican aprendices, así que todos aquellos que hayan participado unas 3 veces al menos como acompañantes de este tema, se consideran aprendices. ¿Qué hace el nivel 1? Conoce el método, cualquiera de los anteriores, ¿no? Que hemos mencionado. Vamos a referirnos a termografía. Conoce la termografía. Es capaz de realizar una termografía, pero con un procedimiento dado. Es decir, un nivel 3. Escribe el procedimiento y el nivel 1 es capaz de aplicarlo. Realiza las inspecciones y aplica los criterios descritos en el procedimiento y también los criterios adecuados a su conocimiento de termografía, pero debe trabajar supervisado por un nivel 2 o 3. Un nivel 2 lo que hace es ya coordina la calibración y el ajuste de equipos, ¿no? Cámaras termográficas, realiza la interpretación de los resultados que él puede recolectar o que haya recolectado en nivel 1, ejerce la responsabilidad sobre el nivel 1, es capaz de organizar, hacer informes de todos los hallazgos y está familiarizado con el método y con limitaciones, es capaz de hacer cálculos relacionados a lo que es emisividades, a lo que es factores de lo que es mecanismos de transferencia de calor, interacciones con medios de fluidos, con medios sólidos, con medios radiantes. Y finalmente un nivel 3 lo que hace es, por todo lo que hace un nivel 1 y 2, pero aparte puede escribir procedimientos, puede interpretar las normas, puede designar métodos particulares dependiendo al área, por ejemplo, en termografía, si él es capaz de hacer una interacción entre lo que es termografía, mecanismos de transferencia de calor y adicionalmente interactúa con análisis de vibraciones y si quiere, por ejemplo, un ultrasonido, ¿no? Puede hacer los 3, integrar métodos. Preparar y revisar y aprobar los procedimientos de inspección, eso ya es responsabilidad. Entrenar, examinar y certificar, o sea, un nivel 3 puede certificar y entrenar un nivel 1, 2, y de acuerdo a los años de experiencia y de ejecución, puede certificar también a otro nivel 3. Y está familiarizado con el resto de los métodos de ND. Esto es interesante porque para certificarte de nivel 3 hay preguntas específicas, por ejemplo, de termografía, un 80%, vamos a ver más adelante, y de las otras técnicas hay un porcentaje que garantice que tú estás familiarizado con el resto de las técnicas. Por eso es que creo que pocos pueden llegar a nivel 3 y ahí la importancia del ingeniero Alberto Reina. Parece que le estuviera haciendo propaganda, ¿no? Pero ya, bueno, hasta ahí dejaremos. Es una de las pocas personas que conozco en este sentido. La relación está en este sentido. Nivel 1 tiene un examen general. El examen general es de esta más las diferentes técnicas. El examen específico es de la técnica que va a tomar, en nuestro caso termografía, y el examen práctico también relacionado a lo que es termografía. Tiene un requisito de entrenamiento y tiene un requisito de experiencia. Lo mismo el nivel 2 y lo mismo el nivel 3.
con la diferencia que el examen del nivel 3 es un examen básico en relación a todas las técnicas, un examen metódico que ya debe ser en campo y un examen específico que debe ser bajo una de las 3 aplicaciones que vamos a ver adelante. La termografía, según la ISO, vamos a verla, certifica de manera general. O sea, no pone para áreas eléctricas, para mecánica, ni para otro. Te dice termografía. Te enseña las aplicaciones, pero la SNT lo que hace es, para un nivel 1, te certifica de manera general. Para un nivel 2, tú ya tienes que escoger tu área de aplicación. La primera es diagnóstico de construcciones, estructuras y construcciones. La segunda, eléctrica y mecánica, que es básicamente donde nosotros nos desempeñamos. Y la tercera es prueba de materiales, más que nada para metalurgia y también para, por ejemplo, mecanismos de fricción, como es la tribología. Al disgregar, como saben ustedes, los americanos no tienen la práctica que tenemos en Latinoamérica de meterse a de todo un poco. Ellos son especialistas en algo. Y esa es una práctica que en su entorno y en el método de trabajo funciona. En el nuestro, lamentablemente, no funciona así. Es por eso que esta norma es americana, no la SNT, pero la emulación en algunos países como Perú, como ustedes saben, tiene años luz de estar industrializado en relación a nosotros, es bastante reconocida. La verdad es que los especialistas, muchos son realmente especialistas. Pero bueno, vale la pena indicar de que para un nivel 1 necesitamos 32 horas de entrenamiento de manera general y para un nivel 2, dependiendo del área de selección, necesitamos 34 horas de entrenamiento más un mínimo de 210 o 1260 horas de práctica y un total de horas en general de ensayos no destructivos, es decir, esta más otras técnicas como vibraciones y demás, hasta 400 horas. Como ustedes pueden ver, el estar entrenado, certificado, participar de otras técnicas como el ultrasonido, vibraciones, nos apoya para que nosotros podamos obtener en esta una certificación. Y del mismo modo, si alguien quiere vibraciones, pero ya tiene termografía, te apoya en las horas de práctica. Por tanto, esta práctica recomendada trata de hacer que sus ensayos o sus disciplinas interactúen entre sí. Ahora, para calificar estas preguntas, para calificar estos exámenes de certificación, se tiene una cantidad de preguntas. Para lo que es el nivel 1, en termografía infrarroja son 60 preguntas, 40 de manera general y 20 específicas a lo que es termografía. Para el nivel 2, tenemos 90 preguntas en cualquiera de los 3 tipos de certificación que busquemos, 50 de manera general y 40 de manera específica. Ahora pasemos a la base de lo que es la ISO, si es que alguno tiene consultas sobre esta práctica recomendada. De todos modos, la práctica recomendada no son más de 44 hojas, los invito a leer una vez que sea compartida. Entonces, vamos a lo que es la ISO 18434-1. Esa normativa lo que hace es definir el alcance de la termografía. No tiene nada que ver con la certificación, solamente ve los pasos, las aplicaciones. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia entre lo que es una termografía cuantitativa, en la cual vamos a hacer medición, corrección por emisividad, corrección por viento, corrección por distancia, por reflectividad y demás, y la cualitativa, que simplemente va a ser comparativa en el entorno. Muchas veces hay manera de cuantificar, pero cuando no, la cualitativa se convierte en un recurso bastante importante. Adicionalmente pone los requisitos de calibración y los requisitos para recolección de datos, las mediciones de campo y finalmente los criterios, principalmente los dos lineamientos, un criterio de diferencia de temperatura y un criterio de temperatura máxima. En sistemas eléctricos, como ustedes saben, se maneja el tema trifásico, se hace una diferencia por fases y al mismo tiempo al final tú puedes tener un criterio de temperatura máxima. ¿Qué tal si la diferencia es mínima entre las fases? Porque las tres tienen un modo de falla, entonces ahí también tienes que colocar un límite en función a la corriente, a las temperaturas de operación, al tipo de cable, a la sección del cable, a la aplicación, al nivel de tensión, a distintos parámetros conocidos.
Entonces, finalmente, habla de los criterios de evaluación, el diagnóstico, el informe de prueba y las bases para lo que es calificación de personal. Porque lo que es calificación de personal se va viendo en la ISO 18436 Acápite 7. El Acápite 7, para que es termografía, es parte de un grupo de normas que ven algo similar a la SNT en ensayos no destructivos, pero esta va a lo que es monitoreo de condición, ¿no? Condition monitoring. La primera parte es requisitos para evaluación de equipos, lo que es inspección, análisis y demás. La parte 2, vibración. La parte 3, procesos. La parte 4, análisis de lubricantes desde el punto de vista de analista de campo, ingeniería. La parte 5, desde el punto de análisis de lubricación en laboratorio, principalmente los laboratorios, los que ejecutan los métodos de prueba. La parte 6, emisión acústica. La parte 7, termografía. La parte 8, ultrasonido. Hay algunas que coinciden con la SNT y obviamente a esta le faltan bastantes métodos. ¿Cuáles son los requisitos? En este caso, como les había mencionado, existe la denominación categoría, no nivel. Lo que es nivel era de la SNT, lo que es categoría es de la ISO. Sin embargo, en este caso, en termografía solo hay 3 categorías reconocidas. No hay 4 como en vibraciones. De todos modos, la SNT toma en cuenta que categoría 1 es aprendiz, para ellos categoría 2 equivale a nivel 1 y categoría 3 equivale a nivel 2. Aquí sí no sé decirles específicamente general o solamente mecánico o eléctrico, porque en lo que es el entrenamiento de certificación categoría 1, poco se ve de lo que es construcciones y estructuras y mucho menos de lo que es pruebas y materiales, así que tendría que ser eléctrico y mecánico. Bueno, los criterios de evaluación y formación y las normativas vienen dadas. Vamos a ver la evaluación de qué hace una categoría 3 y qué hace una categoría 1, 2 y 3, perdón. ¿Alguien comentó No algo? lo capto, no me deja. Está hablando el señor, tenemos que escuchar. Tenemos un audio, si por favor podemos silenciar. Entonces, el personal categoría 1 lo que hace, igual que un nivel 1 de la SNT, aplica la técnica, configura un equipo, lleva a cabo la detección básica de acuerdo a instrucciones establecidas. Muy similar a lo que el otro decía, a procedimientos establecidos, ¿no? Adicionalmente, lleva a cabo el procesamiento de imágenes en software, le dan un poco más de responsabilidad y hablan aquí de los softwares para el manejo de imágenes térmicas. Puede ser capaz de hacer un análisis de tendencias con una base de datos, puede verificar la calibración del sistema, pero esto simplemente porque sabe cómo leer las hojas de calibración o las hojas de la cámara. Evaluar el informar el resultado de pruebas a las áreas de preocupación. Entonces, puede hacer informes preliminares, pero el que realmente hace los reportes es un categoría 2. Selecciona las técnicas para llevar la termografía infrarroja, muy similar a lo que es un nivel 2. Aplica técnicas de termografía incluyendo la interpretación de tendencias, especificar hardware y software apropiados para compras o adquisición de máquinas. Lleva a cabo la detección de fallas, recomienda acciones correctivas, procesa imágenes y mantiene la base de datos que un categoría 1 puede interpretar. Adicionalmente, ya puede, como dijimos, elaborar reporte de estados y condición, puede recomendar técnicas complementarias asociadas a lo que es la ISO 18436 y finalmente la supervisión de un personal nivel 1. El nivel 3 hace todo lo que un categoría 2 más programas de inspección, procedimientos instructivos, criterios de evaluación, aplicación de normas, pronósticos, cosa que los anteriores hacían evaluación de tendencias y estado, él ya puede hacer pronósticos de condición de fallas, una diferencia, acciones correctivas en base a mecanismos de transferencia de calor, él ya sabe transmisión de masa, transmisión de calor, cálculo de conductividades, flujo de fluidos, convectivas radiantes y otros detalles. Finalmente, la certificación y la calificación del personal 1 y 2. Aquí está ambigua cómo se certifica un nivel 3. Tengo entendido de que en la norma no menciona específicamente cómo se certifica un nivel 3.
Para esto también sé que existe un concilio, un grupo de personas que tienen que realizar entrenamiento. Y bueno, en el tema de entrenamiento como tal, las horas son 32 para en categoría 1, 64 para en categoría 2 y 96 para en categoría 3. Y una experiencia de 12, 24, 48 meses realizando actividades de termografía, obviamente en el categoría 1, 12 meses acompañando, sería muy similar a lo que se menciona en la otra normativa, bueno, la otra práctica como aprendiz, pero aquí no especifica. 24 horas como categoría, 24 meses como categoría 1 y 48 meses como categoría 2 más 1. Eso quiere decir que tú tienes ya 12 meses de categoría 1 más 24 como categoría 2, 36. Cumpliendo 12 meses más, podrías optar para un categoría 3. Lo mismo de categoría 1, categoría 2. Estos 12 meses cuentan dentro de los 24. Por tanto, tú ya tienes, ¿cómo se llama? Un año solamente para poder optar de categoría 1 a categoría 2. Bueno, viendo ya las diferencias en lo que son las normativas y si cada uno ya puede irse por una normativa general como es la ISO o una ya específica como es la SNT, ya queda decisión de ustedes. Lo bueno es que en Bolivia tenemos la posibilidad de elegir de las dos. Es un poco elevado el costo, pero existe la posibilidad. Vamos a ver lo que es la termografía infrarroja si no tienen consultas. Ya, estas son de parte de Mariana. Entonces, continuemos. Para lo que es la termografía infrarroja, primero vamos a ver qué son los infrarrojos. Dentro de lo que es el espectro de ondas, tenemos la luz visible, la cual, vamos a ver más adelante, un espacio entre longitudes de onda bastante pequeños. Por debajo de esa luz visible tenemos el espectro infrarrojo. No es perceptible al ojo humano, pero sí se puede percibir con el uso de algunos elementos como son las cámaras termográficas. Es invisible al ojo humano, pero sí es sensible porque es el espectro en el cual se transmite o se transfiere el calor. Es por eso que lo primero que tenemos que ver es que la cámara termográfica no detecta temperaturas, detecta emisión térmica y en función a los parámetros que nosotros vamos colocando dentro de la misma, vamos a traducir esa emisión térmica en un nivel de temperatura, pero ojo, calculada o aproximada. Si ustedes definen bien lo que es la emisividad, la temperatura reflejada, temperatura ambiente, distancia y demás, vamos a poder aproximar de manera muy, muy aceptable la temperatura que tiene el cuerpo. Sin embargo, si no se manejan bien estos conceptos de emisividad, temperatura reflejada, temperatura ambiente, distancia del objeto, vamos a poder tener mucho error en cuanto a nuestro diagnóstico e interpretación, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la cámara termográfica? Para registrar la radiación térmica y convertirla en una imagen visible, la cual, mediante el tratamiento, vamos a poder nosotros aproximarla a las temperaturas, vamos a decir, reales, ¿no? De los cuerpos que estamos inspeccionando. Como pueden ver, ahí tenemos la luz visible, la cual normalmente está entre 0.4 y 1 micrómetro de longitud de onda. Y los infrarrojos. Tenemos infrarrojos de onda corta y los infrarrojos de onda larga, ¿no? Los cuales tienen una diferencia en cuanto a la posibilidad de captación por la emisión que tienen, pero básicamente todo lo que es infrarrojos está entre 2 y 14 micrómetros de longitud de onda, ¿no? Este rango de infrarrojos son perceptibles a lo que es la emisión térmica, es decir, todos ellos de acuerdo a la temperatura que emiten pueden clasificarse mediante un código de colores, como se ha descubierto esta técnica, a través del tratamiento de una cámara termográfica. Para ver el tema del desarrollo de la cámara de la termografía infrarroja, justamente vamos a ver el inicio donde un investigador pudo ver con un prisma que la luz se podía descomponer
en varios colores. Ese es un experimento que todos podemos realizar. Conseguimos un prisma y podemos disgregar la luz en diferentes colores. Pero esa luz que está ingresando, sea que la descompongamos en un día frío o en un día caliente, nos va a dar los mismos 7 colores, ¿no? Pero cada color va a tener un nivel de temperatura diferente que va a ir incrementándose a medida que el color se vuelva más claro. Los colores más oscuros, como el violeta y el azul dentro de esa capa de colores, tienden a tener temperaturas mucho más bajas. Y los colores más claros, como ser el amarillo, el rojo, el blanco inclusive, o bueno, lo más aproximado a blanco, tienden a temperaturas mucho más altas. Entonces, un color no está asociado con un rango de temperaturas, pero sí con un nivel. O sea, mientras más oscuro sea, más bajo el nivel de temperatura. Pero para un rango en un día frío puede ser ese color, no sé, unos 2 a 4 grados, incluso menos 2, menos 4 grados, pero en un día caliente puede ser o representar unos 17, 18 grados. Es decir, el color no está asociado a una temperatura en particular, sino a un nivel en comparación a los otros colores dentro de la paleta. Bueno, entonces, una vez que han disgregado el tema de la luz a través de un prisma, lo primero que se hizo es diferenciar estos niveles de temperatura colocando termómetros separados en cada uno de los colores. Y ahí se pudo ver de que la luz infrarroja, si bien no era perceptible al ojo, con los lentes apropiados era posible disgregarla y adicionalmente darle se podría decir, una calidad de su emisión térmica en función de la temperatura. Porque la temperatura mide la calidad del calor emitido de un cuerpo. Entonces, en ese sentido, nosotros ya teníamos, como vemos en la tercera imagen, un estudio inicial de lo que era la termografía infrarroja. Poco a poco se ha ido mejorando esta técnica hasta crear los primeros lentes en 1830, que duraron bastante tiempo, y finalmente traducir estos lentes a papel. Eso se logró en el año 1840 cuando a través de una máquina de impresión de aceites se logró impregnar con la temperatura el aceite dentro del papel para que éste pueda reflejar la primera imagen termográfica del mundo. Ya posteriormente se desarrollaron lentes nanométricos, lentes de prisma, de líquido, y como ustedes saben, los mayores avances tecnológicos se han dado en las guerras. En ese punto ya se empezaron a detectar lentes de largo alcance, donde con cámaras infrarrojas se podía detectar aviones enemigos a grandes distancias, hasta que finalmente en la actualidad ha habido una limitante eh, por, en relación a tecnología. Para los que han conocido las cámaras FLIR, la mejor cámara en el mundo que actualmente existe es la FLIR T1020 por la resolución que tiene de 1024 por 768 píxeles, pero es bastante grande y pesada. Tiene un buen alcance, pero si nosotros quisiéramos saber una cámara de mayor resolución, sería mucho más pesada y mucho más costosa, que no justifica. Así que mientras de momento no mejora la tecnología de lentes, que tiene ya un avance bastante alto, puede decir que la FLIR T1020 es la cámara termográfica con mejor resolución y mejores prestaciones existente actualmente. Entonces, para los que han trabajado con cámaras, sabemos que existen Fluke, FLIR, Testo, son las tres principales que conocemos. Incluso Caterpillar creo que sacó un lente para celular. Me ha tocado conocerlo, más no trabajar. Las limitantes eran simplemente la distancia, pero tengo buenas referencias de personas que han trabajado con las cámaras FLIR, que para baja tensión les ha sido suficiente para hacer diagnósticos, reportes perdón, con las cámaras Caterpillar para hacer diagnósticos, reportes y más. Existen variedades. Me ha tocado trabajar con cámaras de tipo pistola de lo que es la línea Fluke, como lo son la TI 1025, y también con las FLIR, la I5 o la E10, las cuales no tienen mucha resolución, son más para sistemas de baja tensión, pero que tú puedes hacer reportes interesantes de buen alcance. No te sirve para alta tensión por las distancias, pero es un buen factor para comenzar. Obviamente, esta tecnología tiene un costo, pero haciendo un análisis costo-beneficio de acuerdo a la aplicación, es fácilmente demostrable su recuperación en el tiempo.
Ahora, vamos a hablar de qué es la termografía como tal. Ya hemos hablado de qué son los infrarrojos. La termografía Inge, es... perdón, Aló, tiene adelante. ¿cómo está? Tiene levantada la mano J. Capo, no sé si tiene alguna consulta o la puede. Claro que sí. Eh, puedes brindarle la palabra. J. Capo, tienes el micrófono. Hola, muy buenas noches. Ingeniero, una Buenas noches. consulta. Eh, Adelante. queríamos queríamos termografía en los transformadores de nuestra caseta de medida, un transformador grande de unas 800 kVA. ¿Qué consideraciones debíamos tomar o precauciones? Buena pregunta. La aplicación en sistemas eléctricos de potencia o sistemas eléctricos de media tensión, aquí tú me hablas de un transformador de 800 kVA, estamos hablando de una subestación de distribución posiblemente. Primero es una de las aplicaciones más difundidas, el tema de subestaciones eléctricas y el tema de búsqueda de puntos calientes, radiadores, aceite y demás. Las principales consideraciones que tú ves para estos detalles es primero el material para ver la emisividad. Tienes que tú considerar la hora en la que estás tomando la termografía. Normalmente existe una reflexión de la luz solar muy fuerte en el día. Es por eso que nosotros cuando realizamos la termografía es o entre las 6 y 7 de la mañana o a partir de las 7 de la noche, ¿no? Para tener la menor cantidad de energía reflejada de alto nivel, es decir, con una temperatura alta. Es cierto que en la noche también todos los cuerpos celestes, la luna, las estrellas tienen un nivel de temperatura, pero normalmente es menor. Entonces es mucho más fácil el tener una perspectiva de que si una fuente de calor viene del equipo o viene del entorno, ¿no? Segundo, tú tienes que considerar la carga. En estos equipos no es lo mismo que tú midas, son 800 kVA, cuando estás con 250 kVA que con 700 kVA. Existe un factor de corrección por carga en función a lo que es la corriente de circulación, pero lo mejor es buscar que todas tus intervenciones sean a un mismo nivel de carga. Posteriormente tienes que considerar factores como la velocidad del viento, porque el viento te refrigera y muchas veces puede ocultar un, punto caliente con la refrigeración que da o minimizar la diferencia entre las temperaturas, la distancia con la que estás, la temperatura reflejada, porque siempre va a existir, esto se hace mediante una medición con papel aluminio para ver la temperatura reflejada existente. Y bueno, algunas otras consideraciones que ya son físicas como el posicionamiento para ver que el ángulo no te refleje a ti o no refleje un foco de calor del entorno. Como verás, hay varios factores que pueden hacer que tu interpretación de una imagen termográfica sea errada. Esos se llaman errores de campo y muchos de ellos no los puedes corregir con el software. Algunos sí, la emisividad, la temperatura reflejada, la distancia, las puedes corregir en el software, pero otros como la composición, el posicionamiento, la consideración del viento, bueno, algunos de ellos no las puedes cambiar al momento de hacer el reporte. Disculpe, esta se encuentra en una caseta, no está en la intemperie. ¿Perdón? ¿Dónde? Se encuentra en una caseta, en Ah, un perfecto. ambiente. Eh, pero tú tienes acceso visible directo, ¿no? No tienes acrílicos por delante, ni ninguna protección, o tienes incluso instalado un visoriere. Nada, solo tengo una compuerta de entrada, tal vez algunas ranuras para que un poco circule aire, nada más, pero está en una Perfecto. caseta de construcción Ya, civil. entonces, ahí tu principal enemigo puede ser la temperatura reflejada en las paredes. En cuanto a viento, vas a tener un estándar normalmente. La temperatura ambiente es un factor. Sería bueno que tú busques que no varíe más de 3 a 5 grados centígrados entre medición y medición. Pero como te dije, algunos factores como el viento o como focos de calor pueden eliminarse por estar en una caseta. Ahí tienes que verificar bien la posición de la que estás tomando y la reflexión de la luz, porque ¿qué tal si el transformador está con baja carga y está mucho menos que la temperatura corporal del que está midiendo? Si este se llegara a reflejar,
Entonces, como tu cuerpo está emitiendo calor, parte del transformador va a captar ese calor que está emitiendo el cuerpo y puede darte un error clásico por reflexión de temperatura de la persona o del técnico. Bueno, gracias, ingeniero. Muy amable. No, muy bien. Gracias. Entonces, María Ángela, voy a estar atento si alguien levanta la mano o el chat. Yo te pido por favor que, como lo hicimos ahora, bienvenido. Entonces, ¿qué es la termografía? Como tal, la termografía es la recolección de una imagen térmica de los infrarrojos que ya hablamos y a través del procesamiento en una cámara termográfica, traducirla en una imagen, la cual nos permita analizar la superficie de un objeto, de un cuerpo o de un sistema o de un proceso. Pero aquí está un detalle, la superficie. Esta técnica, salvo que exista transmisión de calor por conducción en el sistema, no nos permite ver fisuras, no nos permite ver algo que esté subsuperficial. Y si tenemos un aislante térmico, no nos va a permitir ver estados de fluidos. Podemos ver niveles si hay transferencia de calor sin ningún tipo de aislamiento. Entonces, es una técnica superficial. Es algo que debemos de conocer. Ahora, hemos dicho que esto se recolecta con una cámara termográfica. ¿Qué es una cámara termográfica? Es el dispositivo que mide radiación infrarroja y la convierte en una imagen térmica. En la cámara termográfica podemos hacer todas las correcciones de emisividad, de material, de distancia, temperatura ambiente, temperatura reflejada, todos estos detalles. Sin embargo, también podemos hacerlo en el software. Como ya habíamos hablado, hay detalles que no cambian, como el enfoque. Si el enfoque yo lo tomo mal, no lo puedo arreglar en software. Eh, Detalles como la reflexión, lo que hablamos con JCapo, que no la podemos corregir en el software, pero muchos de los parámetros que metemos en la cámara, si por alguna razón nos hemos equivocado, podemos nosotros reconfigurar al momento de hacer el informe, el reporte o la evaluación, ¿no? Viendo el tema del espectro electromagnético, ¿no? Lo que hemos definido son longitudes de onda. Les habíamos hablado de que la longitud de onda de los infrarrojos iba desde 2 micrómetros hasta 14 micrómetros, pero hay una diferencia en este punto. A medida que nosotros nos acercamos hacia los 14 micrómetros, vamos a hablar de longitudes de onda larga. La longitud de onda depende mucho de la frecuencia de emisión, ¿no? Y en ese sentido, como podemos ver nosotros acá, viendo una onda sinusoidal, ¿dónde estaría la longitud de onda? A ver, si me permiten, aquí tenemos una frecuencia de repetición, ¿no? Tenemos un periodo en el cual se repite una onda, tenemos un tiempo que pasa desde que inicia un punto hasta que llegamos al mismo punto, y finalmente tenemos la longitud de onda nos va a permitir ver cuántos de estas ondas sinusoidales o cuántas frecuencias podemos nosotros captar dependiendo de la emisión térmica. A mayor longitud de onda, las cámaras tienen más dificultad de captar toda la onda y a menor longitud de onda, nosotros vamos a tener más facilidad en lo que es la captación de la emisión infrarroja. Es por eso que las cámaras de, vamos a decir, baja resolución o más económicas, tienen un mejor funcionamiento solo en longitudes de onda corta. En cambio, las de mayor tecnología ya tienen un funcionamiento en ambos rangos. Es una limitante, pero es una limitante económica y de tecnología. Acá nosotros podemos ver, Ingeniero, adelante. tiene una consulta en el chat de Edgar Takuri que dice, buenas noches, ¿por qué salen temperaturas negativas? Y Oh, también lo tenemos a Elmer que puede participar después de esa consulta. muy buena pregunta, estimado Edgar. Primero que estamos hablando, me imagino, temperaturas negativas en grados centígrados, ¿correcto? Ya.
Para los que están familiarizados con la transferencia de calor por radiación, la transferencia de calor por radiación, la que rige los infrarrojos, hace todos sus cálculos en valores absolutos. ¿Y cuál es la unidad de los valores absolutos? Los grados Kelvin. Los grados Kelvin tienen el cero absoluto a menos 273.15 grados centígrados. Pero para nosotros y para lo que es los cálculos de Stefan Boltzmann y las constantes relacionadas, el cero absoluto de la termografía es menos 273.15 grados. Entonces, todo cuerpo que esté por encima de menos 273.15 grados centígrados emite una radiación térmica. Tal es el motivo de que hasta menos 273, por ejemplo, nosotros vamos a poder medir con una cámara termográfica de acuerdo a su tecnología, porque obviamente ellas, de acuerdo a su construcción, tienen limitantes. Hay cámaras que están hechas para menos 40 a 200 grados, hay cámaras que están hechas de menos 200 a 2000 grados y de acuerdo a la tecnología van por ese camino. Entonces, vamos a hablar correctamente de lo que es una temperatura negativa. Una temperatura negativa en la escala que estamos midiendo, en grados centígrados o grados Fahrenheit, por ejemplo, puede ser medida siempre y cuando su equivalente en valor absoluto de los grados Kelvin esté por encima del cero absoluto. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces tenemos alguien con la mano levantada. Elmer. Sí, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, he visto que usan papel aluminio. ¿Para qué o por qué se usa eso? Creo que es para la temperatura reflejada, pero es mi curiosidad es si me puede explicar para qué o cómo funciona eso. Claro que sí. Todo termógrafo debe manejar consigo papel aluminio que normalmente viene en una hoja y está arrugado, ¿correcto? ¿Qué es la temperatura reflejada? Vamos a iniciar con eso. Un cuerpo, todo cuerpo tiene, de acuerdo a lo que es radiación, tres características: emisividad, reflectividad y transmisividad. Transmisividad es aquella que permite transmitir el calor a través de él, como por ejemplo, en cuanto a luz visible, el vidrio sería un elemento de transmisión de luz visible, pero no es un elemento de transmisión de infrarrojos o de transmisión térmica, pero sí como luz visible podríamos decir que transmite a través de él. La reflectividad es la cantidad de calor o de luz visible o de luz infrarroja que se refleja en él. Por ejemplo, un espejo refleja luz visible, pero puede que no refleje emisión térmica. Y la emisividad para un cuerpo es la cantidad que absorbe de energía. Entonces, tomando en cuenta que todos los cuerpos de superficies que vamos a medir no tienen transmisividad térmica, vamos a decir que solamente hay emisividad, reflectividad. Entonces, parte de la luz que vamos a parte de la luz infrarroja que vamos a captar en la cámara es la emisión del cuerpo y parte es el reflejo de otros focos que tengamos cerca. Entonces, si digamos, me está llegando y haciendo los cálculos, me salen 100 grados centígrados, pero esa emisión en función a ese nivel de temperatura calculado en función a la emisión térmica puede ser el 80% por emisión y el 20% por reflexión. Entonces, la temperatura real serán más o menos unos 80 grados, ¿correcto? En los sistemas esta temperatura reflejada varía. ¿De qué depende? Del ángulo que tomas, de los focos de calor que tengas, de la luz que tengas o de la emisión térmica que tengas cercana. Entonces, es necesario conocer esta temperatura reflejada para aplicar la corrección y poder estimar de mejor manera la temperatura. Ahora, ¿para qué sirve el papel aluminio? El papel aluminio es un elemento 100% reflectivo. Se lo arruga y la cámara termográfica se apunta a 1 metro hacia el papel aluminio en la misma dirección que vas a tomar la imagen térmica. Entonces, la temperatura que capte la emisión, perdón, que capte la cámara termográfica como una emisividad de 1 es la temperatura reflejada en esa dirección. Esa temperatura reflejada tú la configuras en la cámara o la configuras en el software y te aproxima de mejor manera la temperatura del cuerpo. ¿Estamos bien, Elmer?
Y la última pregunta, por favor, ingeniero, y luego continúa de Perfecto, Luis tenemos Luis en el RC, chat. ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Se recomienda realizar la termografía a equipos a la intemperie durante el día o solo de realizar durante la noche? Justamente eso estábamos conversando hace un momento. Nosotros, por el tema de la temperatura reflejada, que es lo que acabamos de comentar, sabemos que en el día podemos llegar a tener temperaturas por encima de los niveles del cuerpo. Entonces, la temperatura reflejada va a ser mucho mayor en función a lo que sería en la noche, ¿no? No es, o sea, no es un inconveniente realizarla de día. Lo que sí es que tienes que conocer los parámetros como temperatura reflejada, emisividad y tomarle en los ángulos adecuados y hacer las correcciones tal que te salga el valor real. Es más difícil y más complicado hacer las correcciones en el día porque inclusive un árbol con la emisión térmica te genera temperatura reflejada, cosa que en la noche quizás no lo haga. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que está absorbiendo de los cuerpos celestes en la noche es mínima y no te va a interferir de la misma manera que te interferiría en el día. Para los que han tenido la oportunidad de medir sistemas eléctricos, las estructuras metálicas te generan gran cantidad de reflexión y hay muchos ángulos y es mucho más difícil moverse en el día. En la noche también te generan reflexión, pero como la temperatura de los cuerpos celestes es más fría, la, mmm, vamos a decir, intervención, ¿no? Las perturbaciones en la imagen son de menor calidad, de menor temperatura, por tanto, es más fácil que tú realices una evaluación. No es que no puedas hacerlo en el día, es que hay sistemas donde realmente es más complicado realizar los reportes y la interpretación y la corrección de la imagen que en la noche. Estamos bien, ¿no? Muy bien, María Ángela. Si te parece, continuamos, nos falta poco. Como les mencionaba, si se fijan ahí, tenemos la onda infrarroja y como ustedes pueden ver en longitudes de onda corta, es más fácil identificar la emisión térmica. Es por eso que las cámaras, incluso las de menor costo y menor tecnología, siempre te identifican de buena manera lo que son las longitudes de onda corta. En el cambio, las longitudes de onda larga son más difíciles de detectar. Por tanto, todas las cámaras que ustedes contemplen, lo más seguro es que agarren la mayor parte de longitudes de onda corta. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de una cámara termográfica? Lo que hace es, a partir del punto que es el cuerpo A, aquí lo podemos ver en la imagen, capta la energía que irradia este objeto en el lente. El lente pasa por un detector de infrarrojos, que es un filtro, que se envía a un sensor. El sensor hace una transducción a lo que es señales de tensión, que vuelven la emisión térmica a una imagen a través de la transducción en píxeles. Ahora, por el detalle de los píxeles, nosotros podemos tener un tema de resolución. Sabemos que un punto de calor, dependiendo de la resolución de la cámara termográfica, puede representar 1, 2, 3, 4, 5 píxeles. Mientras más píxeles, mientras más área de píxeles represente, es mucho mejor la facilidad de interpretación. Y es ahí donde se ve la diferencia entre una cámara de menor tecnología y costo a una de mayor tecnología y costo. La resolución realmente ayuda mucho y facilita lo que es la toma de imágenes a mayor distancia por el tema de seguridad. En cambio, con una de menor resolución hay que acercarse para que el punto de inspección, que puede ser un perno, puede ser una línea, un conductor, puede ser un angular, represente realmente una cantidad de píxeles que permita diagnosticar. Al menos necesitamos que el punto más pequeño que vamos a inspeccionar deba medir 9 píxeles, es decir, 3 por 3 píxeles para que nosotros podamos tener un correcto o aproximado cálculo de lo que es la temperatura. Si este mide menos de 9 píxeles, es muy difícil que nosotros podamos tener un cálculo de temperatura adecuado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un termómetro infrarrojo y una cámara? Los dos son fiables, los dos usan el mismo principio, solo que el termómetro te mide un punto y la cámara te mide un grupo de puntos. Es mucho mejor
en mi entender, siempre cuando ustedes tienen una tabla con números, tienen la misma tabla traducida a un gráfico, se entiende mucho mejor el gráfico que la tabla. Hay pocas personas que digan que la tabla es mejor porque realmente el gráfico te ayuda a mostrarlo. Y es una comparación similar a esto. Si yo tuviera que medir todos los puntos, iría anotándome en un cuadrito y quizás sería muy moroso. La cámara termográfica tiene esta ventaja de poder diagnosticar áreas y adicionalmente mostrarte de manera visual si existe o no una desviación. Esa es una principal ventaja, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, acá, en una misma superficie, lo que detecta un termómetro y lo que detecta una cámara. Entonces, con el termómetro podemos ver que existe mayor temperatura y hay un problema, pero con la cámara termográfica podemos ver cómo se está desarrollando el problema. Entonces, nos ayuda mucho mejor de mejor manera a un diagnóstico. Acá podemos ver del mismo modo la ventaja sobre un detector IR y en este caso igual podemos notar de que no todo el cuerpo tiene la misma temperatura, quizás hay una parte obstruida, por ejemplo, para Otacapo que nos habló de transformadores, si tú tienes los radiadores sirven para refrigerar el transformador y si alguno está obstruido, vas a tener radiadores más fríos que otros, ¿no? Esto es un ejemplo similar en un sistema de acondicionamiento de aire o tal vez de una bomba de calor. Y ahora con el tema de las aplicaciones con el tema de la pandemia, ustedes saben que ya todos los aeropuertos tienen detectores de temperatura. Esos detectores de temperatura funcionan con el mismo principio de la emisión térmica, solo que te lo traducen sobre una imagen visual en vez de sobre una imagen termográfica. Te ponen ahí el nivel de temperatura. Pero yendo más allá, existen aplicaciones en veterinaria desde hace bastante tiempo. Aquí les muestro, por ejemplo, un seguimiento que el año pasado se hizo en cuanto a emisión termográfica para detectar niveles de fiebre y demás detalles. Acá podemos ver a la persona previo a un baño y a la persona posterior a un baño. Fíjense de que el baño con agua caliente ha hecho que suba 1.3 grados. No le digan, pero creo que es la foto de mi jefe. No sé por qué le pusimos ahí. Aquí podemos ver otras variaciones en función al día, a la hora y demás. Bueno, entonces viendo estas aplicaciones y conociendo lo que es la introducción y los ensayos no destructivos y lo que es monitoreo de condición, damos por terminado este webinar. Como han podido ver, el alcance es básicamente presentarles lo que es la termografía, las aplicaciones y mostrarles de que no es solamente una ciencia que nos permite calcular temperaturas, sino más aún es una ciencia que nos permite ver radiación térmica y diagnosticar de mejor manera sistemas y procesos, inclusive personas. Aplicaciones son bastantes las que se han ido disgregando en el tiempo y que si bien es solo una imagen, esta imagen trae consigo mucha interpretación por detrás y a pesar de que muchos dicen que la termografía cualquiera puede diagnosticarla, en realidad tal vez cualquiera puede verla, pero interpretarla adecuadamente es lo que queremos nosotros enseñarles dentro de el programa de aplicación. Si hay consultas, Buenas noches. adelante. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Mi consulta es lo siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre marca y marca o la cámara termográfica es una sola al principio? Buena pregunta. Básicamente no voy a promover ninguna marca. Entre modelo y modelo sí hay mucha diferencia de acuerdo a la resolución. Las principales diferencias entre marca y marca son principalmente las paletas de colores disponibles. Vamos a ver de que las paletas, las Iron, que son degradaciones entre morado y amarillo, están presentes en todas. Las Rainbow, que son los 7 colores de la naturaleza, están presentes en todas. Pero, por ejemplo, Fluke tiene una paleta que le llaman la Medical, que va entre celeste y verde, que para cuerpos humanos quizás es más fácil para algunas personas interpretarlos. Para los que han trabajado con cámaras termográficas, por ejemplo, mis reportes casi siempre los van a ver entre azul y verde, pero el mismo reporte lo hace un compañero entre amarillo y verde y naranja. ¿Eso es por qué? Porque tus ojos y tu forma de interpretar tal vez
más fácilmente lo ven en este rango de colores. Y es ahí donde de marca a marca te facilitan algunas veces las paletas. Las FLIR tienen unas paletas en escala de grises con tendencia a blanco y con tendencia a negro. Esas para temas nocturnos, para detección de fugas de gas y demás, te ayudan bastante. Entonces, esas serían las diferencias en cuanto a cámara. Pero como principio de captación de la emisión térmica y termografía, no hay mayor diferencia que la resolución. ¿Estamos bien, Hugo? Gracias. No hay problema. Tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? Muy bien. Nos pregunta Víctor Lazo, ¿alguna recomendación para calcular la temperatura reflejada cuando la medición se realiza a través de una ventana infrarroja? Es un buen dato. El tema de las ventanas infrarrojas vienen ya con una emisividad y una transmisividad dentro del punto. Entonces, es muy difícil entrar dentro del equipo porque obviamente para eso has colocado ¿cómo se llama? El visor infrarrojo, pero la recomendación es que como el punto de toma es siempre el mismo y el entorno del equipo dentro de la cámara que perdón, dentro del cubículo en el cual vas a tomar la termografía va a ser siempre el mismo y tu ángulo va a ser siempre el mismo, en la siguiente parada que tú tengas desenergizado, hagas la prueba del papel aluminio y esa temperatura reflejada con seguridad no va a variar en más de un 5% para todas tus muestras, Víctor. Es una forma, porque en cada medición no vas a poder realizar esto sin tener que invadir el sector. Así que esa es mi principal recomendación. Edgar Takuri nos dice, en los ejemplos que mostró, hay una paleta de colores al lado derecho. ¿Esto qué representa? Justamente, si volvemos más atrás, la paleta de colores tú la seleccionas. Por ejemplo, la paleta que vemos en la imagen es la paleta Iron. Esa paleta es, como les decía al principio, la que nos muestra en qué color vamos a ver las temperaturas más bajas, en qué color las intermedias y en qué color las más altas. Por ejemplo, ahí en 30 grados vemos una variación entre naranja y siempre he tenido problemas, no sé si es morado o lila, perdón, pero arriba, perdón, en la anterior imagen vemos que el 30 está más con tendencia naranja. Eso quiere demostrar lo que hemos dicho hace rato. Un color no representa un nivel de temperatura, sino la diferencia que existe con los otros valores. Si yo tomo con esta misma paleta una imagen que está entre 0 y 100 grados, con seguridad que el nivel que está aquí en 30 va a estar por los 50. Entonces, el color no me da el valor de temperatura, sino me da el nivel en el cual la temperatura está dentro de los tonos de esa imagen termográfica. No sé si tengo otra paleta. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver de azul a rojo. Existe una paleta llamada Rainbow, que si ustedes seleccionan en la cámara el Rainbow, abajo van a estar los azules y arriba van a estar los amarillos y blancos. Elmer nos pregunta si hay alguna norma termográfica. Justamente hemos visto aquí tres, dos para lo que es certificación y una para lo que es termografía como tal, la ISO 18434-1. Hay para descargar una versión de resumen en internet, pero como toda norma, si quieren la completa, hay que comprarla. Oscar Quispe nos escribe al interno. Buenas noches. ¿Qué parámetros se tiene que tomar en cuenta para la elección de una cámara termográfica? Primero, los equipos a los que vas a intervenir. ¿Cuánto te puedes acercar a los equipos? ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas del proceso? ¿Cuál es el elemento mínimo que vas a monitorear y a qué distancia lo vas a monitorear para ver el tema de píxeles? Básicamente son las tres que se recomendaría. Tendrías que analizar tu plan de mantenimiento para ver a qué equipos vas a intervenir. Si son tableros, hasta cuánto puedes ingresar. Se pueden hacer con aproximación, con un tablero IR y demás detalles. Muchos de los fabricantes de tableros te recomiendan una cámara como tal si vas a usar un visor. Así que va por ese lado. Todo depende de tus activos. Harold Marquina nos pregunta si al medir una temperatura de los rodamientos internos de un soplador u otro equipo presenta algún margen de error o la medición de las cámaras termográficas son exactas.
Como mencionamos, no medimos temperatura, medimos emisión térmica y todo depende de cuán aproximado estés en función a la emisividad del material, a las consideraciones de temperatura reflejada, ambiente, distancia al objeto que tú le vayas a configurar en la cámara. Brian Beria nos dice, el curso era enfocado en la área industrial, mecánica eléctrica, correcto, mecánica y eléctrica principalmente, como habíamos visto en la diferencia de las normas. La SNT se va a lo que es mecánica eléctrica. De construcciones, vamos a ver algunas aplicaciones que son muy, ¿cómo se podría decir? De criterio o básicas. Básicamente, fugas de calor, evaluación de fugas en pisos radiantes y demás, pero más que nada mecánica y eléctrica. ¿Existen criterios de aceptación en cuanto a temperaturas aceptables? Sí, eso no lo tengo en esta presentación, se va a brindar dentro del curso, principalmente están en las normativas de acuerdo a niveles de tensión, niveles de corriente, tipos de transmisión, si es un tema mecánico, cuáles son las consideraciones. Alexander Portales. La IR va acompañado también de la UV para los análisis, también el ultrasonido para elaborar un estudio completo. El UV normalmente es subsuperficial, la IR es superficial. Pueden complementarse si tú quieres evaluar, por ejemplo, fugas de un aislante. Te sirve para ver la superficie y hacer el cálculo del flujo de calor, la IR, y la UV para ver discontinuidades en el medio. Entonces, son técnicas complementarias. Pueden complementarse fácilmente entre las dos. ¿Cómo calibro una cámara antes de mi primera medición? Calibrar es un término bastante amplio. El tema de calibración normalmente se realiza en un laboratorio de calibración con un cuerpo negro, con una caja de cuerpo negro, que normalmente no lo realizan acá. Casi nadie tiene cuerpos negros. Lo que sí deberías hacer es configurar el enfoque de acuerdo a la distancia que tienes y cambiar los parámetros que tú puedes cambiar, que también muchos de ellos, como les decía, se cambian en el software, pero principalmente el enfoque, la posición y la distancia. ¿Alguna norma termográfica para evaluar criterios y tomar acciones correctivas? El tema de acciones correctivas, ninguna norma de monitoreo de condición te la va a dar. Para ello, tú tienes que conocer el equipo y analizar las posibles fuentes de la falla. No hay ninguna norma que te hable de acciones correctivas como tal. Eso depende del equipo. Ahora, para evaluar criterios, la ISO 18434 es la que tiene criterios cualitativos y cuantitativos. Yo la tengo parcial mediante el chat. Si acceden a los grupos que les mandó María Ángela o si alguno puede escribirle a María Ángela directamente si no quiere entrar a un grupo, le voy a mandar a ella para que lo distribuya tanto la SNT 1A del 2020 como la ISO 18434-1. Las temperaturas negativas en Celsius, los tomo en valor absoluto para los informes. No, tú ponle negativo en Celsius, porque hasta menos 273 técnicamente se puede medir. La cámara termográfica tiene un rango. Yo creo que para la medición que tú vas a tener, máximo llegarás a menos 60, menos 120, que son las cámaras convencionales. No es necesario que tú coloques el absoluto, pero si realmente quieres en tu informe poner algo que denote, puedes decir, ¿no? Equivalente a tantos Kelvin. Bienvenido. Bueno, con eso estamos satisfechos con las preguntas. Creo que no hay más. Si tuvieran más, pueden hacerlo directamente por medio del chat. No les he dejado mi número de celular. O les voy a dejar para cualquier consulta. Ahí lo tienen. La información la pueden ver en los links que mandó María Ángela Torres. Y bueno, agradecer por su tiempo, por su acompañamiento. Realmente son una comunidad muy fiel. Y como ustedes saben, todos estos videos se publican en nuestro canal de YouTube. Así que ya para el día de mañana, para el que quiera repasar y tal vez le nazcan nuevas preguntas, pueden verlo ahí, dejar sus preguntas en los comentarios y nosotros vamos a estar cada semana viendo de responderles adecuadamente. Entonces, María Ángela, te cedo la palabra.
¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Como siempre, una exposición muy clara para los que saben del tema. Bien, les agradecemos la asistencia a este webinar. Es parte del curso que vamos a iniciar el día 24 de agosto, exactamente en una semana, el día martes. Muchas gracias, María Ángela. Como siempre, agradecido con ustedes por el tiempo. Quedamos abiertos a cualquier duda. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.